Bueno, pues expertos en derecho constitucional acusan que la llamada supremacía constitucional de Morena es un asalto a la división de poderes y constituye un abuso, toda vez que imposibilita cualquier impugnación. Dicho de manera más simple, con su mayoría aplastante, Morena cancelará cualquier impugnación y atropellará los derechos humanos bajo el argumento de que la nueva reforma constitucional es expresión, la más alta, de la voluntad popular. Para la oposición se trata de la reforma más peligrosa para el orden jurídico en la historia. Santo remedio para imponer la dictadura de la mayoría a costa de la democracia. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, por supuesto nos acompaña esta noche como todos los miércoles. Alejandra, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas noches. Pepe, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Y efectivamente, como decías, es una noche triste esta, una noche donde la Constitución pues empieza a volverse letra muerta en términos de verdadero respeto a los derechos de los mexicanos y sobre todo de, pues ahora sí que no solo de los que invierten su dinero, sino los que vivimos en México y por lo menos de todos aquellos que podamos estar creyendo que la República era por lo menos una aspiración que teníamos. Hoy el tercer poder queda completamente anulado, no solo ya en espera y en su transición, en espera de que se voten a los jueces, ministros y magistrados, sino de todas maneras no tendrá la Corte ninguna capacidad de frenar nada que se le ocurra al Congreso o a la presidenta. Este tipo de cambios, como vimos con el caso de esta supremacía constitucional, lo pueden imponer en unas cuantas horas. Muchas veces estas iniciativas traen errores y así quedará plasmado en la Constitución. Es una Constitución que hasta que no vuelva a haber una mayoría calificada como la que vemos hoy, pues esto no volverá a poderse cambiar. Y debemos recordar que esta mayoría calificada es además una mayoría que aprieta la ley o que se logró apretando la ley, pero ya lo que diga la Constitución se vuelve irrelevante. Te destaco, Pepe, que, que parece haber una especie de pánico de Morena, que cada vez que viene una crítica, que viene un cuestionamiento, o que sienten que pequeñamente con un cambio legal se puede cuestionar su posicionamiento, reviran con una fuerza extraordinaria para hacer sentir, ahora sí que el poderío, como bien decías, de esta mayoría o esta dictadura de la mayoría que hoy enfrentamos, Pepe. Pues es una dictadura sin duda peligrosa para la democracia, ¿no crees? Porque en la democracia deben de ser escuchados todos, no solamente aquellos que detentan el poder legítimamente obtenido en las elecciones, sino aquellos también que siendo mexicanos, en este caso, perdieron las elecciones, pero tienen alguna opinión que expresar. Y para eso existe el equilibrio de poderes. Lo establece la Carta Magna, la propia Constitución General de la República, o Federal de la República, debo decir. Sin embargo, con este secuestro del Poder Judicial, termina por desequilibrarse justamente esos contrapesos que deben ser sanos para cualquier democracia, ¿no crees? Mira, yo creo que lo comentamos cuando tomó posesión Claudia Sheinbaum, que este es un gobierno para la gente que está alineada con Morena. Y la presidenta lo dejó muy claro el día de la toma de posesión, por la forma como se expresó, por la forma como se refirió, por haber tomado posesión y haber hablado haber gritado viva la cuarta transformación. Este es un sexenio básicamente para la gente que votó por ellos y todos los que no hayamos votado por la cuarta transformación, hemos quedado prácticamente excluidos, ciertamente de la aplicación de la ley y hoy de una república federal, democrática y constitucional. La constitución es un papel que está a expensas de las ocurrencias de Morena, a sus deseos y a una configuración de república que ni siquiera es clara para el resto del mundo.
Yo me pregunto cómo va a ser la presidenta para otra vez ir a ver a los inversionistas, ir a ver a los altos directivos de las empresas, a los que les prometió que sus inversiones estarían seguras cuando apenas una semana después hacen un cambio en la Constitución como este que garantiza que nadie tiene posibilidad de apelar a cualquier cambio constitucional que ellos propongan. Y sabemos que estos cambios pueden ir en contra de las inversiones, pueden ir en contra de una empresa, pueden ir en contra de los derechos humanos y nadie va a poderlo tocar, Pepe. Ha dicho Morena que va a respetar con base en sus principios, que el pueblo no debe desconfiar, pues, que va a respetar la moral popular, la moral pública, pero tú sabes muy bien que esos principios pues no son constitucionales y podrían modificarse en cualquier momento. Y si ahora, por ejemplo, la reelección no es viable en la Constitución, podría serlo eventualmente también a voluntad de la mayoría aplastante. Puse un ejemplo quizá extremo, digamos absurdo, pero pudiera ser, ¿por qué no? O bien castigar el aborto como un crimen que mereciera, no sé, una prisión de 40 o 50 años para una mujer que decide no dar a luz a un hijo, etcétera. Estoy yéndome a extremos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con entidades federativas, firmantes del Pacto Federal, desde luego, que tienen una controversia por algún hecho que les afecte a sus pobladores y ya no podrán impugnar, no podrá proceder un amparo, una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, ya no podrá proceder porque la Corte deberá vigilar el cumplimiento del Estado de Derecho, sí, ciertamente, pero no podrá modificar algo que haya decidido el legislativo que se convierte en constituyente permanente. Por ahí va la situación, es muy de fondo y veremos consecuencias que esperemos no resulten catastróficas como lo prevén algunos analistas en esta materia. Alejandra. Toda la Constitución de la República queda en juego, efectivamente, Pepe, pero es importante aclarar que estas reformas lo que hacen es blindar sobre todo las reformas que Morena está imponiendo con su mayoría calificada. Como bien dices, pueden eventualmente promover una reelección y que López Obrador regrese a la presidencia en algunos años o que la misma Claudia Sheinbaum permanezca, pueden quitarle la soberanía a los estados, pueden hacer básicamente con la Carta Magna lo que quieran y que con Sí, esta reforma que acaban de pasar no va a haber manera de impedir o de retrasar o de impugnar este tipo de reformas. Lo que vamos a tener es una Suprema Corte que va a tener un rol mucho menor, porque aquí todo lo que es la defensa del ciudadano y de los poderes queda completamente anulado a partir sí. de las reformas que vayan impulsando. Van 3 semanas, Pepe, y ya de lo que queda de la República son pocas cosas. Gracias, gracias. Que estés muy bien, Alejandra Cuyen. Buenas noches. Qué gusto saludarte, Pepe, y veamos qué más Sí, ocurrencias tienen en las próximas semanas. que te vaya muy bien. Buenas noches, hasta de hoy en 8, por supuesto, o antes si hace falta, desde luego.